Anticipado, hermanas, vamos a ver los primeros 2 capítulos, por eso le había pedido a Norma que les dijera si podían adelantar ustedes con estos 2 capítulos, que es hermoso. Cuando uno se pone a leer, tiene ganas de seguir leyéndolo, ¿no? ¿Me escuchan todas? Porque recién tuve que ir arriba a ver si tenía alguien conectado a internet. Y se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, porque hace un ratito se me cortaba un poco la conexión. Esperemos que podamos terminar, así como estamos empezando, que no tenga problemas con internet. Bueno, como les decía, el capítulo de Nehemías. Primero voy a dar una pequeña reseña. Más que nada, ustedes ya leyeron los 2 primeros capítulos y quiero darles una reseña para meternos en contexto y en la historia, ¿no?, que rodea al libro de Nehemías. Si ustedes van al canon de las Sagradas Escrituras, Nehemías no era un libro solo, estaba junto con Esdras, era todo un libro, Esdras y Nehemías, pero luego se dividió, ¿sí? Cada uno tiene un libro aparte. Así que como una reseña, ¿sí?, para ponernos en contexto y luego sí empezar con el capítulo 1 y 2, y después vamos a ver también unos versículos del 4 y del 6, pero muy poquito. Dice así, esta pequeña reseña que les preparé. El ejército babilónico, ¿sí?, el poderoso ejército babilónico, estaba bajo las órdenes de Nabucodonosor, caldeo, ¿sí?, que destruyó la capital de Judá y su templo, y obligó al pueblo judío, ¿sí?, al exilio forzado, obviamente, en el año 607-608. Van a ver que en algunas Biblias oscilan los años. No vamos a hablar de exactitud de años, pero más o menos en el año 607 aproximadamente, antes de Cristo. ¿Sí? En el siglo VII, el reino de Judá, con la capital en Jerusalén, se encontraba amenazada por 3 grandes potencias. Una era el imperio asirio, Egipto el segundo, y por último el imperio babilónico, bajo la dinastía caldea, que finalmente arrasa con Jerusalén y su templo, y allí estaban 2 grandes profetas, Jeremías y Ezequiel. Por eso a veces cuando uno quiere estudiar el libro debería leer Daniel, debería leer Jeremías, Ezequiel, como y Esdras obviamente, para entender toda la historia. Allí estaba, bueno, Jeremías y Ezequiel, que ya ellos predijeron la destrucción del templo, pero el pueblo, como acostumbraba casi siempre, no acataba esta voz de los profetas, no la habían escuchado. Entonces allí Nabucodonosor, dice rey de Babilonia, invade Jerusalén por primera vez en el reinado de Joaquín. Estos fueron deportados a Babilonia con otros destacados ciudadanos, incluido el profeta Ezequiel. El único que no va, ¿sí?, en esta deportación a Babilonia va a ser Jeremías, que se queda como testigo ocular en Jerusalén, ¿sí? Nabucodonosor regresa a los 10 años y después destruyó el primer templo de Jerusalén, que se acuerdan que lo había hecho el rey Salomón en el siglo X a.C. ¿Sí? Esta vez llevó cautivo a casi todos los ciudadanos, excepto a Jeremías, como les dije recién, que se queda como testigo ocular, y aparte para consolar a los pocos que habían quedado en Jerusalén. No lo logró convencer al pueblo del peligro que estaban siendo amenazados, ¿sí?, porque la ciudad fue incendiada y quedó reducida en cenizas. Pero según las Sagradas Escrituras, como lo vamos a leer, ¿sí?, la profecía se cumple y luego de 70 años regresa, ¿sí?, todo el pueblo, el remanente, ¿sí?, vuelve a Jerusalén, más o menos en la edad antes de Cristo 538 en el año. Si ustedes sacan la cuenta, yo les había dicho en el 607, 608, y más o menos sacándole 70 años, da justo 538 a.C., ¿sí?, bajo el reinado de Ciro II el Grande, ¿sí?, que era el rey de Persia. Así que bueno, vuelven de la cautividad. Y bueno, entonces, el segundo templo fue construido en el año 535 y fue nuevamente arrasado en el siglo I después de Cristo en el Imperio Romano, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿qué causó, no es cierto, esta deportación del pueblo de Dios
a Babilonia, ¿sí? ¿Por qué estos 70 años? Ya Jeremías se los había anticipado al pueblo, ¿no? Que iban a ser llevados cautivos. Pero en Esdras, capítulo 5, versículo 12, dice: mas después de que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, acuérdense de esta palabra, esta frase, al Dios de los cielos, que lo voy a repetir un par de veces y después vamos a ver por qué esta referencia al Dios de los cielos. Dice así, capítulo 5, versículo 12 de Esdras: mas después de que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y la llevó, dice, cautivo a Babilonia, al pueblo a Babilonia. Versículo 13 dice: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Y en el capítulo 7, ¿sí?, de Esdras, habla también que en el año séptimo del rey Artajerjes vuelve el pueblo, ¿sí?, a Jerusalén a construir el templo a través de Zorobabel, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿sí?, había sido llamado para ser testigos, ¿sí?, en contra de la idolatría, pero en reiteradas oportunidades el pueblo fracasaba y los israelitas se hicieron cada vez más idólatras. Por eso es que Dios se enoja con ellos, y ya se los había advertido a través de los profetas que si ellos se volvían a los dioses ajenos, Dios como que les iba a soltar la mano. Entonces, esto ya ellos lo conocían, sabía cuál era la causa y el motivo por el cual habían sido trasladados a Babilonia, ¿sí? Hay 3 hombres que se desempeñaron en la reedificación de Jerusalén. Primero vemos a Zorobabel, ¿sí? Zorobabel era el sector político que se había encargado del templo. Luego está Esdras, ¿sí?, el escriba, que se encarga de la parte, ¿sí?, religiosa, de restaurar toda la que es la parte del culto, ¿sí?, las fiestas solemnes. Y el tercer sector es el no religioso o laico, como le dicen a Nehemías, que era el laico, ¿sí?, que se encarga de los muros, ¿sí? Laico significaba esto, que no era religioso y se encargaba de los muros. Bueno, Nehemías, como vamos a leer en el primer capítulo, era el copero del rey, ¿sí? Él tenía un puesto político, era un funcionario de gobierno. Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, ¿sí?, para ponernos ahora sí a ver este primer capítulo que nos relata la oración de Nehemías, ¿sí? Cuando empezamos la reunión, empezamos con una oración. Y eso es lo que tiene que ser en la vida de un cristiano. La oración tiene que ser lo primero, digamos, a lo que uno se tiene que, cuando quiere entrar en comunión con Dios, quiere estar en la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es llegar a Dios a través de la oración. Y hoy vamos a hablar de la oración de Nehemías, ¿sí? Esta oración. Dice así en el capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Kisleu, ¿sí? Este mes era diciembre, más o menos noviembre, diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Dice: vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, los que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hasta acá nomás, después seguimos. Vemos la actitud de Nehemías, ¿sí? Nehemías era copero del rey, seguramente era su mano derecha, y Nehemías dice que se encuentra, ¿sí? No sabemos si Ananí fue con este mensaje específicamente a hablar con Nehemías o se lo encontró. Y dice, a mí lo que me llama la atención, que en el versículo 2 dice: y le pregunté, dice, como que sale de Nehemías, ¿sí? En el versículo 2.
Dice, y les pregunté por los judíos, ¿sí? Los que habían escapado. Acá no está hablando de que se escaparon de forma ilegal, sino estaba hablando de los que volvieron a su tierra, ¿no es cierto? Le pregunté por los judíos. Nehemías, a diferencia que Esdras, había nacido en cautiverio, porque era una persona joven, ¿sí? Así que él había nacido en cautiverio, a diferencia que Esdras, que sí había salido de Jerusalén. Vemos como él sentía que ese era su pueblo, por más de que él no había nacido ahí, pero él lo sentía con que era la tierra de sus padres, su tierra, ¿sí? Se había identificado con este pueblo, por más que él estaba en esta zona de confort, porque él estaba en un buen puesto, como lo dijimos anteriormente, él era copero del rey y estaba tranquilo cuando le pregunta, cuando se interesa, porque a veces podemos preguntar y hasta ahí nomás, y a veces decimos, bueno, voy a estar orando por vos. Cuando preguntamos a alguien, ¿cómo están tus cosas? ¿Cómo estás? Y nos cuentan, y a veces nos cuentan cosas que realmente son muy difíciles de poder transitarlas, ¿no? Y hasta por ahí, hasta llegaríamos a derramar una lágrima. Pero a veces nos quedamos ahí y decimos, bueno, voy a estar orando por vos. Pero Nehemías, en esta situación, dice que se sentó, ¿sí? Y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Otra vez la palabra Dios de los cielos. Después vamos a ver por qué se repite esta palabra Dios de los cielos. Vemos que lloró, que oró a Dios. Realmente Nehemías se sentía comprometido con la obra. Él sentía que su pueblo estaba sufriendo, ¿sí? Que habían quedado ruinas y cenizas, y Dios no había preparado a un pueblo para que quedara en el olvido. Entonces oró, ¿sí? Ante esta situación que hizo Nehemías, oró. Dice, te ruego, en versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y acá me llama la atención, porque Nehemías podía haber dicho, bueno, voy a estar orando y voy a orar por este pueblo que fue rebelde, que fue idólatra, que le dio la espalda a Dios, que hizo todo lo contrario a lo que Dios le pidió. Podía haberse puesto en fariseo, podía haber estado señalando al pueblo, pero sin embargo, él hizo causa común de lo que le estaba pasando al pueblo y se hizo cargo, ¿sí? Dice, sí, yo he pecado, ¿sí? Como dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y mi relación tiene que partir a partir de un reconocimiento. Si yo quiero una relación con Dios y yo quiero estar en la obra, ¿sí? Quiero servir a Dios y quiero que Dios me utilice como lo que estaba pretendiendo Nehemías, tengo que empezar reconociendo, ¿sí? Mis pecados y hacerme cargo yo, ¿sí? Como que soy yo la que está mal delante de Dios. Yo me olvidé de sus preceptos. Miren, Nehemías conocía la palabra de Dios, porque dice, los versículos que leímos antes, dice, no hemos olvidado de tus preceptos, de tus mandamientos. No hacían las fiestas solemnes que acostumbraban a hacer, porque Nehemías, obviamente que tenía madre y padre, así que conocía a través de su familia las costumbres que tenían y que habían dejado de hacer. Y él estaba dentro del reino, ¿sí? Estaba dentro del reino y seguramente que muchas costumbres ya no tenían prácticas. Pero si ustedes van después al Salmo 137, van a ver que es un lamento de todo el pueblo que había ido prisionero a Babilonia, ¿sí? Y van a ver cómo lloraban en el río y se lamentaban por Jerusalén. Después, si quieren, lo pueden leer. Entonces vemos acá el primer paso de Nehemías, ¿no? Reconocerse que había dejado los preceptos, que había dejado todas las cosas que Dios les había mandado a este pueblo. Entonces dijo, en extremo dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado, dice, los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
Ahora, cuando le dice en el versículo 8, acuérdate, no es porque le está diciendo porque Dios se olvida. ¿Vieron cuando ustedes, por ejemplo, el otro día mi hija me decía, ma, dice, ¿te acordás que me dijiste que si comía la comida iba a poder comer postre? Cuando un hijo le dice eso, no es porque sabe que la madre se va a olvidar, sino que dice, bueno, ahora quiero que me lo des, ¿sí? Y acá lo que le está diciendo Nehemías, le está recordando la palabra de Dios que había dicho a su pueblo, dice, bueno, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés. ¿Y cuál era esa palabra? Esa palabra era, bueno, si nosotros nos hemos dado la vuelta, ¿sí? Te hemos dado la espalda, si nos hemos apartado, dice, tú prometiste esto, vamos a leerlo. Dice así, diciendo, dos puntos, si vosotros pecareis, estoy leyendo el versículo 8, dice, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí, dice, os rogaré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sí? Entonces, acá vemos que Nehemías le dice, tú dijiste que si nos volvíamos a ti nos ibas a traer, ¿sí? Y entonces, versículo 11 le dice, te ruego, Jehová, esté atento a tu oído, sigue orando, Nehemías. Fíjense, Nehemías tenía un gran peso en su corazón, sabía que el pueblo no la estaba pasando bien. Y Nehemías estaba orando hacía mucho tiempo ya, ¿sí? Por esta causa. Y en el versículo 11 le dice, te ruego, Jehová, esté atento a tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito, ¿sí? Cuando uno a veces quiere ir a un lugar y dice, voy a tener que hacer este trámite, espero que me salga bien, porque es difícil, la verdad, que me atiendan y que me vaya con todo, yo a veces escucho gente que tiene que hacer trámites y va con órdenes y quiero que me autoricen esto y tengo que conseguir esto. Siempre que vayan a donde vayan, encomiéndense con una oración cortita, ¿sí? Al Señor. Señor, en tus manos pongo este trámite, porque sé que en tus manos va a salir todo bien, ¿sí? Encomendarnos a Dios. Acá Nehemías tenía un peso grande, porque sabía que tenía que ayudar a su pueblo y quería intervenir, ¿sí? Con el rey, ante el rey, para que lo ayudara, para que, ahora vamos a ver en el capítulo 2, las que lo leyeron ya más o menos saben de qué se trata, ¿sí? Pero acá, anteriormente, Nehemías vuelve a orar y le dice, concédeme éxito. Sabemos que el éxito siempre va a venir de la mano de Dios. Cada vez que nosotros presentamos nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestros conflictos delante de Dios, Dios nos va a dar buen éxito. Y lo que le pide es que tenga también que halle gracia. ¿Y cómo lo llama al rey? Me llama la atención porque dice que para que halle gracia delante de aquel varón. Cuando Nehemías habla con Dios, sabe que aquel rey es un simple varón, ¿sí? Porque Dios está sobre todo. Dios es el rey de reyes. Si bien Artajerjes era el rey, lo toma como acá, dice, que halle gracia delante de aquel varón, como un simple varón, ¿sí? Porque Nehemías sabía que el único que podía librarlo de todo era Dios. Dice, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2, ahí entra en acción, ¿sí? Nehemías viene orando mucho tiempo, ¿sí? Por esta situación. Entonces, ahora, en el capítulo 2, él va a estar hablando, ¿sí? Hablando con el rey. ¿Qué hace? ¿Cuál era su función? Era copero. Y dice que él estaba frente al vino, ¿sí? Él tenía que probar del vino, probar de la comida para que el rey después la pudiera comer tranquilo. Obviamente que si la comida o el vino era envenenado, el primero que caía, ¿quién iba a ser? Nehemías. Entonces, cuando dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan. El mes de Nisan es más o menos marzo, ¿sí? Marzo-abril. Así que ya habían pasado como 4 meses que Nehemías venía orando por esta causa. Nehemías no fue con la intención de hablar con
con el rey. Fíjense en que el que inicia esta conversación, si ustedes lo leyeron, es el rey, porque le pregunta qué es lo que le pasaba, porque su aspecto no era el mismo, su rostro dice que estaba triste, ¿sí? Dice así versículo 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, dice del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de mí, lo tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Fíjense, ¿no? Esta llamada de atención del rey. Después de tantos meses de hacer ayuno, oración, de orar, el rey se dio cuenta que el rostro de Nehemías era otro. Y dice, no estás enfermo. ¿Por qué le habrá dicho no estás enfermo? Porque sabía que si estaba enfermo, él era el primero el que lo iba a saber, ¿no es cierto? Porque era de interés personal del rey la salud de Nehemías. Pero lo había visto pálido, seguramente de tanto llorar sus ojos ya estaban enrojecidos, tal vez había adelgazado de tanto ayuno que había hecho. Pero el rey se dio cuenta, dice, en el versículo 2, dice, pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temía en gran manera, ¿sí? Nehemías temiendo por lo que el rey podría pensar. Entonces lo primero que hace, ¿qué le dice? Y le dije, para siempre viva el rey. ¿Sí? Nehemías tenía que decir esta frase cada vez que bebía del vino o tenía que comer de la comida del rey, como diciéndole, para siempre viva el rey, porque si a él no le pasaba nada, al rey tampoco le iba a pasar nada, como diciéndole, no, rey, quédate tranquilo, no es cuestión de que tengo problemas de salud. Y ahí es cuando le cuenta. Y yo pensaba, Nehemías, ¿cuántas veces habrá pensado, cómo hago para hablar con el rey? ¿Cómo me presento? ¿Cómo le digo que necesito su ayuda, necesito su permiso? Y fíjense en cómo Dios prepara las cosas. ¿Por qué Dios las preparó de esta manera? Porque Nehemías venía orando, más de 4 meses estuvo orando por el pueblo, por cómo iba a ser. Y cuando Dios actúa de la mejor manera. Fíjense en que Nehemías no tuvo que presentarse al rey ni pedir permiso ni audiencia para contarle su problema. Su rostro, ¿sí? Su rostro hablaba por sí solo. Entonces cuando el rey lo vio y se dio cuenta que no era normal su rostro, le preguntó. Y es que Dios es así. Dios abre puertas cuando uno a veces no sabe cómo entrar a un lugar, ¿sí? ¿Vieron cuando es como si pusiera un ejemplo de que alguien quiere pedir un aumento? Uno va a pensar, dice, uy, ¿cómo me presento ante el jefe? ¿Cómo le pido una reunión? Porque quiero presentar por ahí mi desconformidad, porque el sueldo es bajo. Pero cuando oramos a Dios y le pedimos a Dios que intervenga, Dios interviene de una manera asombrosa. Nehemías no iba a pedir aumento, Nehemías iba a pedir algo mucho más grande que un aumento de sueldo, le iba a pedir la ayuda para todo un pueblo, ¿sí? Había que reconstruir los muros. Entonces cuando el rey le dice qué es lo que le pasaba, Nehemías ahí dijo, esta es mi oportunidad, y ahí habló, y no fue con palabras elocuentes, le fue muy concreto. Fíjense en cómo le dice, ¿cómo no estaré triste? Versículo 3, dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Me miró el rey y dijo, ¿qué cosa pides? Miren, después de pedirle a Dios, creo que cualquiera de nosotros no sabría qué hacer si un rey de la tierra, un rey terrestre, nos dice qué cosa pide. Después de nuestro rey celestial, imagínense que es la persona por ahí más importante que nos está diciendo, a ver, ¿qué pedís? ¿Y qué es lo que hizo Nehemías? Oró. No piensen que se arrodilló y estuvo con los ojos cerrados y la cabeza agacha orando, pero me imagino que en ese instante donde el rey le dice, ¿qué cosa pides? Nehemías dijo, Señor, dame las palabras que tengo que decirle a este rey, dame las palabras justas, porque acá dice que, obviamente que Nehemías oró, pero no se escucha la oración de Nehemías, pero sabemos que él le pidió el consejo a Dios, y cuando nosotros
yo pienso, ¿no? Que cada vez que alguien nos dice, a ver, ¿qué es lo que pedís? Siempre vamos a pensar, a ver, ¿qué es lo mejor? Pero acá Nehemías no dijo qué es lo mejor, sino qué es lo que Dios quiere que pida. Entonces Nehemías dice que oró a Dios. Y le dije así, versículo 5, si le place al rey, dice, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. No fue con vueltas, le dijo, si place al rey, ¿sí? Generalmente nosotros cuando oramos a Dios decimos esto, ¿no? Si es tu voluntad, Dios, si he hallado gracia delante de ti, ¿sí? Que se me conceda tal cosa. ¿Qué ejemplo que es para nosotros, ¿no? Nehemías, en cuanto a la oración, en cómo hay que pedir y el tiempo que tenemos que estar orando para que Dios nos conceda aquello que realmente estamos pensando. La obra del Señor no se hace de un día para el otro. Nehemías estaba orando por esta obra que él quería hacer, pero no sabía cómo. Y cuando Dios responde, no solo responde para confirmarnos que debemos hacer esa obra, sino que nos va a dar también las herramientas, y vemos que así lo hizo. Entonces, cuando le dice lo que quiere Nehemías, que le dice que lo mande a la ciudad de sus padres para reedificarla, dice en el versículo 6, el rey entonces me dijo, y acá no sé si todos tienen entre paréntesis, dice, y la reina estaba sentada junto a él. Esto no es algo casual, algo que es, digamos, anecdótico. Yo creo que esto está acá porque realmente nos tiene que dejar una enseñanza a nosotras. Está hablando de la reina y dice que la reina estaba sentada junto a él. La reina por lo general en los asuntos políticos no se metía, no estaba por lo general en las reuniones del rey, cuando el rey tenía que tratar asuntos importantes. Por eso vemos que la mano de Dios estuvo en todo, porque Nehemías no pensó que ese era el día en el que tenía que hablar con el rey, y ese día estaba la reina. Y yo me imagino que las mujeres, como lo somos hoy en día, somos de influencia. Cuando decimos que somos de influencia, no se tiene que tomar como algo malo, porque si somos de buena influencia, está bien. Y esto me llama la atención, y me ponía a pensar de que esta mujer fue de influencia para su marido seguramente, porque habrá estado escuchando todo, y me imagino que habrá sentido, tal vez con pocas palabras, tal vez lo habrá codeado al rey y le habrá dicho, sí, dale permiso. Y tal vez esas preguntas que luego hace el rey, por ahí se las sugirió la reina. No lo sabemos, pero sabemos que esta reina fue de influencia, porque si no hubiese querido, la reina se lo hubiese opuesto y le hubiera dicho, vas a sacar a este hombre de confianza, a este hombre de seguridad. Es como si tuviéramos nosotros en la puerta de nuestra casa 24 horas a un policía, cuidándonos la salida y la entrada, ¿sí? Más o menos era eso, Nehemías, para el rey. Era la persona que probaba el vino, la comida, que estaba aconsejándolo, seguramente que habían hecho un lazo muy estrecho porque estaban mucho tiempo con el rey y seguramente el rey le pediría consejos a Nehemías. Así que la reina fue de buena influencia. Y esto vamos a hacer un pequeño paréntesis para nosotras, ¿sí? Que cuando nuestros maridos estén en la obra, que nosotras podamos ser de buenas influencia hacia ellos, que podamos aconsejarlos bien, ¿sí? Darles tranquilidad, darles esa palabra que ellos están necesitando. Por lo menos en mi caso, mi marido cuando va a tomar alguna obra así y que tiene que hacerse cargo de algo, siempre me lo consulta, ¿no? No porque me pida permiso, simplemente porque necesita que yo lo esté apoyando, ¿sí? En esa obra que él quiere por ahí empezar, que la quiere compartir conmigo, no porque la vayamos a hacer juntos, simplemente porque él necesita que yo esté apoyándolo, ¿sí? Y esta reina estaba junto al rey en ese momento. Entonces el rey le hace estas preguntas, le dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Dice, y agradó al rey enviarme después de que yo señalé el tiempo, ¿sí? Entonces, vemos cómo la mano de Dios estuvo, y este fue el principio de su pedido. ¿Vieron cuando uno a veces pide una cosa y después se acuerda, y, ay, tal cosa, ay, tal otra? Yo me acordaba de que cada vez que
son las 5 de la tarde, si yo lo llamo a mi marido después de las 5, me dice, ¿qué necesitas? Me dice, ya sabe que le voy a pedir algo de camino del trabajo acá. Entonces empiezo, ay, mira, ¿sabes qué? Necesito tal cosa, de paso. Y después lo llamo y digo, tal otra. Y le termino haciendo una lista, dice, no, haceme la lista, dice, porque de una cosa me salís con 10. Acá Nehemías fue el principio de la lista, el permiso, pero vemos que le siguió pidiendo, fíjense. Además dije al rey, versículo 7, si le place al rey que se den cartas para los gobernadores del otro lado del río. Claro, él tenía que llegar a Jerusalén. Entonces dice, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y la carta para Asaf, guarda del rey del bosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Fíjense, le pidió todo esto, ¿sí? Le pidió cartas, le pidió los materiales. Cuando el rey se lo dio, ¿qué dijo? Gracias, rey. No, dijo, y me lo concedió según la benéfica mano de Dios. Cada vez que recibimos, aunque sea de terceros, ¿sí? Recibimos favores, saber que siempre es Dios quien está detrás de todo esto. Y Nehemías lo entendía, porque Nehemías estuvo orando, y cuando vio que la mano de Dios estaba en todo esto, que consiguió el permiso, que le dio cartas y que le dio encima, después le dio ¿qué? Ejército, porque no fue solo. En el versículo, fíjense, en el 9, dice que, y luego, dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas que le había dado el rey, ¿sí? Que el rey me había dado, dice, y me envió con capitanes, dice, capitanes del ejército y gente de a caballo. Ahora, cada vez que nos va bien, cada vez que la obra empieza, porque esto era el comienzo, ¿sí? De una gran obra que él iba a hacer Nehemías, siempre viene la contra, el enemigo. ¿Quién estaba allí? Sanbalat y Tobías, dice, los amonitas, versículo 10, y les disgustó en extremo. ¿Por qué? Porque procuraban hacer el bien a Israel. Vemos cómo el enemigo siempre está acechando. Cada vez que uno encomienda la obra al Señor, esto nos habla de que siempre en la obra, siempre va a haber esos escollos, esas piedras de tropiezo, ¿sí? Pero Nehemías tenía la mirada puesta en Dios, sabiendo de que Dios era quien estaba con él y quien estaba encaminando todo para que esto se lograra. No vamos a leer del 11 al 20, porque ahí habla, ¿sí?, de que cómo Nehemías reconoce el territorio, va a reconocer ese territorio y luego les declara al pueblo que iban a trabajar. En el versículo 3 empieza a repartir esta tarea, tampoco lo vamos a leer, pero quiero que me acompañen en el capítulo 4, un solo versículo al principio, que sigue este enemigo, ¿sí? Sanbalat, ¿sí? Dice, cuando oyó Sanbalat, que dice que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y empieza a hacer estas preguntas irónicas, ¿sí? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Dice, y estaba junto con él Tobías, amonita, el cual dijo, ¿sí? Dice, lo que ellos edificaron del muro de piedra, se subirá una zorra y lo derribará, menospreciando la obra, ¿sí? Estos enemigos habían venido para hacer escarnio de ellos, a infundir temor, ¿sí?, a los que trabajaban en la obra. Pero en el versículo 6 dice que ellos estaban edificando, dice, pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Ahora, ¿por qué fue terminada hasta la mitad? Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Acá nos habla del ánimo, estaban con ánimos. Pero ¿qué pasó? El enemigo estaba rondando y no quería que esta obra se siguiera. Por eso es que seguían hostigándolo al pueblo y lo hostigaban. Y cuando uno empieza la obra, empieza con entusiasmo.
como acá, empezaron con entusiasmo. Dice que la obra, los muros habían llegado hasta la mitad, ¿sí? A veces pasa esto, comenzamos la obra y viene todo el entusiasmo, la euforia, y después ¿qué pasa? Empiezan estos pequeños escollos, ¿sí? De que nos empiezan a decir que no, que lo que estamos haciendo no está bien, que no nos sirve, que Dios no lo quiere así, y nos empiezan a infundir esta duda, temor. Y fíjense, versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacernos daño, ¿sí? Entonces, orando a nuestro Dios, estoy leyendo el versículo 9, dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Y dijo Judá, este es el pueblo, miren lo que dice el pueblo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y los escombros es mucho y no podemos edificar el muro. Acá viene el desánimo. Cuando viene el desánimo, ya las fuerzas no son las mismas. Ya no tengo fuerza para seguir trabajando, no quiero seguir. Y ahora miro así y digo, uy, cuánto escombro. Para mí es mucho. Vemos la obra como una carga pesada, que no la podemos hacer. ¿Y qué hacer? Dice, ya no podemos seguir edificando el muro. Este es el desánimo y es muy normal a veces en los creyentes que empecemos la obra y que a veces el enemigo viene y trata de desanimarnos y a veces lo logra y acá lo logró con el pueblo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Nehemías era aquel que apuntalaba siempre, era el líder que marcaba este ritmo. En el versículo 13 dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia y con sus espadas, y con sus lanzas y con sus arcos. ¿Para qué ponía esto? ¿Saben para qué lo ponía? Porque ahí el enemigo, en los muros donde todavía no se había terminado, venía el enemigo, ¿sí? Y ahora vamos a poner un poco esto en un contexto para nosotras. ¿Cómo están nuestros muros? ¿Sí? ¿Hay partes bajas? ¿Hay lugares donde el enemigo puede infiltrarse? Piensen que las puertas se habían quemado, ¿sí? A fuego, no había todavía, no estaban puestas todas las puertas, los pórticos, ¿sí? Porque después más adelante habla de cerrojos, ¿sí? De cerraduras. Entonces, cuando Nehemías sabe que hay zonas que son flojas, ¿sí? Que estaban bajas, ahí puso a las familias. Y dice que con una mano se ponían a trabajar, ¿sí? ¿Escucharon esta frase? Seguramente que sí, en varias conferencias. Con una mano la cuchara y con la otra la espada. ¿Para qué la espada? Para defenderse. ¿Cómo están nuestros muros? Pueden estar algunos derribados, ¿sí? Pero que pongamos guardia, ¿sí? Pongamos guardia para que el enemigo no venga y ataque y se quiera meter o quiera saltar el muro porque por ahí está abajo. Subamos ese muro, ¿sí? Que es nuestra defensa, porque el enemigo no tiene que venir a territorio donde no le corresponde. Así que Nehemías lo que había hecho con este pueblo era ponerlos a trabajar, ¿sí? Dice que en sus lomos ceñían la espada. ¿Para qué? Para que el enemigo no entrara. Vamos a leer en el versículo 6, dice, en capítulo 6, perdón, versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat, otra vez estos enemigos, que no se lo podían sacar de encima, y Tobías, dice, y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el pórtico, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven, dice, reunámonos, dice, en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacernos mal, ¿sí? Y este es el versículo clave de Nehemías, ¿sí? Porque Nehemías tenía bien claro para qué había ido a Jerusalén. Y les envié, dice, mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir a vosotros, dice, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. ¿Cuál era la prioridad de Nehemías? La prioridad de Nehemías no era hacerle caso a estos enemigos que venían con difamación, con mentiras, ¿sí? Porque más adelante en el versículo 6 y en el 7
le dicen, hagamos consejo, Nehemías, reunámonos, porque ¿sabes qué? El rey se va a enterar de que vos se está corriendo este comentario de que querés hacer esta muralla, este muro para fortalecer al pueblo y para después rebelarte, y que le estás diciendo a los profetas que te proclamen, que te levanten como rey, y esto no va a causar gracia al rey. Entonces, fíjense en la contestación de Nehemías, ¿no? En el versículo 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón mismo salen, tú los inventas. Dice, no hay tal cosa, dice como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Qué importante es poder discernir, ¿sí? Y no parar la obra. Van a venir situaciones que nos van a querer dejar hacer la obra de Dios, sí. ¿Y esto quiénes eran? Enemigos. Pero después, ¿qué pasó con Nehemías? No solo fueron los enemigos que querían truncar la obra, hacerla cesar, sino que vemos que uno de los profetas de ellos habían sido sobornados. Y fíjense, porque obviamente que Nehemías no estaba trabajando las 24 horas de los 7 días, en algún momento descansaba. Y entre eso que descansaba, dice en el versículo 10, vine luego, del capítulo 6, ¿no? Versículo 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Dice, ¿y quién que fuere como yo estaría en el templo para salvar la vida? No entraré. Y sigue diciendo, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Imagínense en Nehemías, le está hablando un profeta, entre comillas, un profeta de Dios, pero había sido sobornado. No lo sabía Nehemías que había sido sobornado. Y sin embargo, él dice, y entendí, ¿sí? Que Dios le dio entendimiento hasta para darse cuenta de que aquel profeta no estaba hablando de parte de Dios, sino que Nehemías entendió que había sido sobornado y que hablaba también por este motivo. Y no iba a cesar la obra, porque sus asuntos, ¿sí? Él solo tenía que trabajar y los asuntos de estos comentarios, de estas mentiras, de esto que se confabulaban alrededor suyo para cesar la obra, de esto se iba a encargar Dios. ¿Y cómo se iba a encargar Dios? Porque Él les decía así, en el versículo 14, acuérdate Dios, ¿sí? Porque Dios es el único que va a hacer justicia. Y eso es para nosotras también, cuando a veces decimos, uy, mirá lo que me hizo, uy, mirá lo que dijo, ¿sí? Que podamos decir, acuérdate Dios, ¿sí? ¿Y de quién dice? De Tobías, de Sanballat, conforme estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo, ¿sí? ¿A quién le dejó la responsabilidad? Nehemías trabajó y no dejó de trabajar. Y no dejó, ¿sí?, para ocuparse de estos asuntos, porque sabía que Dios se iba a ocupar de ellos, de cada uno de aquellos que trataban de hacer cesar la obra. Dice, acuérdate de Tobías, acuérdate de Sanballat, de los profetas, de las profetisas, de todos aquellos que me procuraban infundir miedo. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios y cuando le decimos a Dios que se encargue de estos asuntos de los cuales yo no puedo resolverlos, pero Dios sí, este es el resultado y lo vemos en el versículo 15. Fue terminada pues el muro, dice, el 25 del mes de Elul, es más o menos septiembre esto, ¿no? En el mes de septiembre, en 52 días, ¿sí? La obra se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque Dios había estado con él, Dios había prosperado,
¿sí?, la obra de sus manos. Nehemías se había encargado de hacer lo que Dios había preparado en su corazón. Por eso a veces cuando vemos a Nehemías que se había quedado en el reino y todos habían vuelto, ¿sí?, tal vez algunos habrán dicho, ¿y por qué Nehemías no se volvió? Dios lo había estado utilizando todo este tiempo y lo iba a sacar en el momento que Dios quería para que realmente hiciera esta obra, que solo Él la podía hacer, ¿sí? Porque desde el primer momento de que Nehemías se entera, ¿sí?, de la situación de sus hermanos, de sus compatriotas, él mostró una identificación. No solo se identificó con el pueblo, sino también se identificó con el pecado. A veces me puedo identificar con la obra, pero a veces ¿cuánto me cuesta, ¿sí?, a mí reconocer que cuando las cosas salen mal, ¿sí?, nadie quiere poner la cara. Ahora, cuando las cosas salen bien en la obra, todos queremos estar en la foto, queremos que nuestro nombre salga ahí abajo. Ahora nos queremos correr cuando las cosas salen mal. Y empezamos a decir, sí, ¿viste lo que hizo? Le salió mal porque no oró, le salió mal porque no hizo la voluntad de Dios. No nos comprometemos en la obra cuando las cosas van mal. Sin embargo, Nehemías tomó esta decisión de reconocer, ¿sí?, que él, sus padres y los demás hermanos, ¿sí?, se habían equivocado y se habían vuelto en una letanía total, ¿sí? Pero sin embargo Nehemías dijo, bueno, voy a tomar la posta, voy a tomar la bandera y voy a salir, ¿sí?, a trabajar, sin estar echando culpas, ¿sí?, porque no era momento de culpa. Y cuando Dios dice, el Dios de los cielos, ¿sí?, está conmigo, ¿por qué decía esta expresión, el Dios de los cielos? Ustedes saben que la presencia de Dios estuvo con ellos cuando estaba el templo. ¿Se acuerdan que estaba el tabernáculo y allí estaba la presencia de Dios? Bueno, cuando el templo se destruyó, Jeremías lo dice, ¿sí?, en el libro de Jeremías aparece que ya no estaba más identificado Dios, ¿sí?, con el templo. ¿Por qué? Entre los querubines. Porque la gloria de Dios se había ido, ¿sí? Y dicen que en el ejército, en los escudos, habían puesto una palabra que se llamaba Icabod. Cabod significa gloria en hebreo, ¿no? Y Icabod significaba ¿dónde está la gloria? ¿Por qué? Porque en Ezequiel dice, vio la gloria de Dios salir del templo, que se retiraba sobre el muro de la ciudad y luego se posaba momentáneamente en la cima de los montes de los olivos. Y luego dice, se elevaba hacia el cielo. Ya la presencia de Dios no estaba entre ellos, porque no había templo, no había el tabernáculo. Por eso, tanto en Esdras, en Nehemías y en Daniel, aparece la frase esta, el Dios de los cielos, porque ya no habitaba en el tabernáculo. El Dios de los cielos ya estaba, y la próxima vez que se le dice el Dios de los cielos, que aparece la gloria de Dios, que se manifiesta, fue cuando en Lucas capítulo 2, versículo 14 dice que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Vieron cuando es anunciado el nacimiento del Hijo de Dios? Nehemías sabía que Dios estaba con él y que iba a prosperar esta obra. Nehemías sintió el deseo de poner en alto el nombre de Dios, porque sabía, ¿sí?, que este pueblo había sufrido mucho. Y me encanta porque Nehemías sale de esta zona de confort, ¿sí? Nehemías estaba muy bien, pero sin embargo, cuando él se entera de esta noticia, realmente Dios lo utilizó. Por eso era necesario que Nehemías se quedara todo este tiempo hasta que Dios lo iba a preparar para que interviniera, ¿sí?, por así decirlo, ante el rey para poder pedir todas estas cosas, como ya las hemos visto en el transcurso de este tiempo, ¿no? De que Dios a veces cuando nos manda la obra, siempre nos va a dar también las herramientas y que podamos utilizarlas en el momento que Dios nos precisa. Y la oración es el éxito, la garantía del éxito, saber de que lo ponemos todo en manos de Dios, sabiendo que Él nos va a utilizar
y hacerlo con temor, ¿sí? Sabiendo que Dios está enfrente de esta obra, que no es nuestra, ¿sí? Y cada cosa que conseguimos, darle la gloria a Dios. Bueno, era esto, hermanas, lo que tenía para compartirles. Espero que se haya podido comprender. Tal vez fue un breve repaso, ¿sí? Porque el tiempo también es corto, no podemos estar mucho tiempo, pero hay muchas cosas también de enseñanzas que nos deja este libro. Yo las invito a que sigan, ¿sí? Leyéndolo hasta terminar el libro, y cuando terminen de leerlo pueden empezar a leer también Esdras, ¿sí? Que aporta muchísimas cosas más y enriquecedoras para nuestros días. Hoy más que nunca tenemos que ser mujeres de oración, tenemos que estar orando por la obra, porque sabemos que el Satanás no quiere que la obra se siga haciendo. Fíjense en que no estamos congregándonos, pero sin embargo podemos reunirnos a través de este medio, que es a través de un Zoom, y estamos todas siempre unidas en oración. Que el Señor nos ayude en estos tiempos. Sabemos que si Dios lo permite vamos a volver nuevamente a reunirnos, pero que podamos aprovechar, ¿sí? Cada tiempo que es difícil, pero en cada situación Dios está con nosotros y Dios nos va a dar la manera, de una forma u otra, para servirle.